muchas cosas que ver. Lo primero que os quería decir es que esto va a ser una visita VIP. Y va a ser una visita VIP por dos motivos. Bueno, por tres motivos. Primero, porque sois la Asociación de Amigos del Retiro, que se merece el mejor trato posible. Eso vaya por delante. Segundo, porque este es un jardín que, como probablemente sepáis, está cerrado de lunes a viernes. Solamente se abre sábados, domingos y festivos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estamos completamente solos nosotros, a excepción de algún compañero de mantenimiento, algún jardinero que veréis por ahí trabajando. Pero no hay ciudadanos, no hay ninguna persona, no hay nadie que nos vaya a estorbar o a molestar. Vamos a estar completamente solos. Y luego también la visita va a servir porque solamente, y esto lo digo de corazón, no es que me quiera yo aquí apuntar ningún tanto, pero por ser Javier presidente de la asociación y vosotros miembros de la misma, os vamos a enseñar todos los caprichos por los que pasemos, los que nos dé tiempo dentro del horario que llevamos. Vamos a ver los edificios, los caprichos por dentro, cosa que está estrictamente prohibida al público en general, solamente se ven desde fuera. Son muy delicados, tienen una tipología arquitectónica muy delicada, muy efímera, por así decirlo, y solamente se ven por fuera, pero nosotros vamos a entrar a los que nos dé tiempo. Este jardín tiene una lectura muy fácil porque se ha conservado prácticamente igual, salvo algunos pequeños añadidos, como el famoso búnker que os comentaba antes, se ha mantenido prácticamente igual a como sus primitivos dueños lo dejaron. El Retiro, como sabéis infinitamente mejor que yo, pues ha tenido tantas transformaciones a lo largo de la historia, desde que Felipe IV empezó a concebirlo, que ahora mismo es otro parque diferente, empezando pues por la destrucción que tuvo durante la Guerra de la Independencia. No voy a entrar en temas del Retiro porque yo ahí me quedo a la altura del betún en comparación con vosotros. Prácticamente como lo dejaron sus antiguos propietarios, ¿vale? En esa época, de finales del 18, principios del 19, se pusieron de moda una serie de villas suburbanas alrededor de Madrid, ¿no? Zonas que tenían buen clima o que tenían abundancia de agua. Zonas que estaban normalmente a unos 8 o 10 kilómetros como mucho del centro de la ciudad, ¿no? De la corte, por así decirlo, entre 1 y 2 leguas. Estamos hablando de la Moncloa, de la Florida, de la Quinta del Duque del Arco y del Capricho, que aunque no estaba en esa zona que identificamos un poco con la salida por la carretera de La Coruña, esto estaba en otra salida, pero sin embargo aquí había una riqueza de agua muy importante que hizo que los duques de Osuna se enamoraron de esta finca. Ellos la adquirieron en 1783, pero la tenían arrendada desde unos años antes a los que eran entonces los dueños, que eran los condes de Priego. Una vez que tuvieron la finca arrendada unos años y vieron que les agradaba, que estaban muy a gusto en ella y que tenía un potencial importante, compraron esa posesión, empezaron a comprar otra serie de fincas colindantes por toda esta zona de la Alameda y se convirtieron prácticamente en los protagonistas absolutos de este paraje que ya se llamaba Alameda, pero que a partir de la llegada de ellos empezó a conocerse como Alameda de Osuna. Bueno, voy a coger en ese momento con los franceses. Entonces, ella se trae a Pablo Bouteloup. Pablo Bouteloup era el nieto de Esteban Bouteloup, que fue el primer jardinero que se trajo Felipe V cuando adquiere el tránsito de la Casa de los Austria con los Borbones. Felipe V accede al trono de España, un hombre que solo habla francés, en ese momento no hablaba nada de español, se trae jardineros franceses y se trae a Esteban Bouteloup. Bueno, pues uno de sus nietos, que Pablo Bouteloup, es contratado por los duques de Osuna para venir a esta finca a hacer el ajardinamiento. Pablo Bouteloup lo primero que hace es, desde aquí no lo vamos a ver bien, pero cuando avancemos hacia el final de este camino lo veréis muy bien, la parte del jardín bajo, que es el que está más o menos desde el eje principal del jardín hacia la derecha, es decir, toda esa parte de ahí. Es un jardín más de tipo organizado, un poco francés, ¿no? Con geometrías, con parterres, con caminos muy claramente marcados, con mucha geometría, etc. Enseguida, cuando termina Pablo Bouteloup su trabajo, ella empieza a adquirir un poco los conceptos de la jardinería inglesa, ¿no? Esa jardinería paisajista, en la que las cosas ya no están organizadas de forma geométrica, ya no hay parterres lineales, ya no hay cuadrados, rectángulos, sino que
los caminos, la vegetación, etcétera, pues se muestran de forma un poco espontánea. Bueno, una espontaneidad bastante ficticia, porque en el jardín inglés todo, absolutamente todo, está también pensado y organizado. Lo que pasa es que la imagen que se traslada es una imagen de más naturalidad, de más espontaneidad, ¿vale? En ese jardín inglés sería, por lo tanto, lo que vemos desde el camino hacia la izquierda, todo esto que estamos viendo aquí, todas esas masas arboladas, ¿vale? Y finalmente, para rematar la faena y llegar a la maravilla que tenemos hoy en día, ella se trae desde Italia a un arquitecto milanés que se llama Ángel María Taddei. Taddei, más que un arquitecto en el sentido que entendemos ahora nosotros, era más un escenógrafo, un tramoyista, un decorador, por así decirlo. Y él hizo distintas actuaciones en el jardín, pequeñas casas, con materiales pobres, sin grandes alardes constructivos, porque como digo, aquí no todos esos caprichos están hechos con materiales, son arquitecturas efímeras, con materiales pobres, excepto el palacio donde se podía residir. En el resto de edificios que vamos a ver no hay dormitorios, no hay cocinas, no se puede residir en ellos, son solamente divertimentos, ¿no? para pasar un rato bueno con todos los invitados que traen. Entonces ella se trae, como digo, de Italia, Taddei, que es el encargado de hacer muchas pinturas, muchos pantojos y muchas arquitecturas efímeras, pequeñas arquitecturas que están salpicadas a lo largo del jardín. Bueno, se da además la circunstancia de que los duques de Osuna tienen una vida apasionante. Ellos eran, por un lado, Pedro Alcántara Tellez Girón, marqués de Peñafiel, en el momento en que se casa con María Josefa Alonso Pimentel, condesa duquesa de Benavente. Resulta que ellos ambos tenían hermanos mayores, pero en el momento de su boda, en 1771, sus hermanos mayores, por una serie de circunstancias, van falleciendo, y cuando se casan ellos quedan como futuros herederos de todos los títulos nobiliarios de su familia. Es decir, ellos se casan en 1771, unos años antes de adquirir la finca, que os he dicho que fue en 1783, y con posterioridad, cuando fallecen sus progenitores, ya adquieren el título por el que se les conoce principalmente, que es el de duques de Osuna. Destaca sobremanera la figura de ella, de la duquesa, de María Josefa Alonso Pimentel. Fue una persona absolutamente culta, ilustrada, y no se conformaba de alguna manera con ese papel que le correspondía a la mujer en general en esa época, siempre un poco a la sombra de sus maridos, etc. Ella era una persona que tenía una biblioteca, la mayor biblioteca privada que existía en España, tenía además permiso de la Santa Sede para poseer determinados libros prohibidos, que estaban prohibidos por la Inquisición, libros que formaban parte del índice de libros prohibidos. Era una mujer que tenía inquietudes absolutamente impensables para la época, como por ejemplo temas relacionados con la sexualidad femenina. Era una mujer que empezaba a leer y a conocer algo absolutamente novedoso en ese momento, que era el tema de las vacunas, por ejemplo. De hecho, ella financió parte de la expedición de Isabel Zendal, que hizo a América para trasladar la vacuna de la viruela a América para evitar toda la muerte que se estaban produciendo. Ya sabéis que entonces las vacunas no se podían transportar como ahora en frío, en frigoríficos, etcétera, se transportaban en vivo, en niños. Entonces se inoculaba el virus de la viruela en niños para que generasen la resistencia de la vacuna, y con las extracciones correspondientes inocular a la población indígena de la zona de América, ¿no? Bueno, era una mujer, como digo, absolutamente avanzada. Culturalmente estaba en primera línea. Ella y los duques inicialmente tuvieron una relación con Goya de tipo, podríamos decir así, comercial, le encargaban cuadros a Goya, pero con el paso del tiempo esa relación ya pasó a ser una relación de amistad sincera, ¿no? Empezaron siendo mecenas de Goya y acabaron siendo amigos íntimos. De hecho, Goya pintó en distintas ocasiones a la familia de los duques de Osuna, y como digo, por encargo de la duquesa hizo aquí una serie de pinturas pensadas exclusivamente para este palacio, ¿vale? Aquí estuvo, además de Goya, estuvo Leandro Fernández Moratín, estuvo el fabulista Iriarte, estuvo Boccherini, compositor italiano, como sabéis, muy ligado a España, que falleció en Madrid. Decía, aquí hubo
personajes históricos de primera línea, ¿no? Bueno, el duque muere antes que ella fallece en 1834. Hay un momento durante la Guerra de la Independencia que ella tiene que huir a las Cortes de Cádiz porque Napoleón pide su cabeza, por así decirlo. Aunque tenía un espíritu ilustrado y una cultura por encima de lo habitual en ese momento, ella no apoyaba, digamos, la invasión del ejército francés, estaba enfrentado a Carlos IV y a su mujer, a María Luisa de Parma, y tuvo que salir huyendo a Cádiz. Pero cuando acaba la Guerra de la Independencia, viene la restauración con Fernando VII, ella regresa otra vez aquí a su capricho y vuelve a recuperar todo ese programa ilustrado que tenía de visitas, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, ella primero fallece el duque y ella fallece en 1834. Y cuando fallece, todos sus títulos y sus propiedades pasan a su nieto. ¿Por qué a su nieto y no a su hijo? Porque su hijo había muerto en vida de ella, es decir, el hijo muere antes de la madre, y cuando la madre fallece, pues todos los títulos pasan a su nieto, que era el 11º duque de Osuna. Los duques iniciales eran los 9 duques de Osuna. El hijo fue el 10º duque de Osuna, pero muere en vida de su madre y toda la herencia y el patrimonio pasa a su nieto, que se llamaba precisamente igual que su abuelo, Pedro Alcántara Tillez-Girón. Este era un personaje curioso, porque era un personaje con un carácter un poco débil, por así decirlo, como muy enamoradizo, con poca personalidad. Entonces, acontece que este hombre pues se enamora de su prima, que es Inés de Silva, una mujer que estaba casada, que vivía en Madrid, en la corte. Se enamora secretamente de su prima, no se lo manifiesta porque entiende que es un amor imposible, que no puede llegar a ningún sitio. Y poco a poco va cayendo un poco en la depresión, ¿no? Por ese amor, digamos, no correspondido, por esa situación un poco difícil de gestionar. En un momento dado, él viene desde la corte aquí al capricho, al palacio, para, digamos, tratar de olvidar un poco esa circunstancia, y le da instrucciones a sus criados, a sus sirvientes, de que está deprimido, está melancólico y que no quiere recibir absolutamente a nadie. Que cualquier persona que venga a visitarle aquí al capricho, a la Alameda, que no les va a recibir. Parece ser que su prima, que ella era desconocedora un poco de ese amor que sentía el duque por ella, viene a hacerle una visita de cortesía. Estaban a una legua de camino de la corte, que en un coche tirado por caballos pues podría ser poco más de una hora, es decir, una distancia muy razonable. Ella viene a visitar a su primo, pero los sirvientes, cuando llegan a la entrada del jardín, le dicen que el señorito había dado instrucciones de no recibir a nadie y que no podía verlo, no le podían avisar. Con lo cual ella se da la vuelta. En ese momento, por lo que dice un poco la leyenda, la tradición, se asoma, sale del palacio, se asoma, ve que el coche de caballos de su prima, que le conoce perfectamente, se aleja ya otra vez y se dirige de nuevo hacia la ciudad, y en ese momento pues le da una especie de ataque al corazón, una especie de infarto, y muere. Unas personas dicen que muere aquí en el jardín, otras personas dicen que es trasladado a Madrid y que finalmente a los 3 o 4 días de este acontecimiento fallece. Al fallecer sin descendencia, porque no se casó, no tenía hijos, el ducado y todo el patrimonio pasa a su hermano, que es el 12º duque de Osuna, don Mariano Tellez-Girón. Este personaje era absolutamente lo contrario que su hermano, que el 11º duque de Osuna. Era una persona vividora, era una persona, bueno, había hecho carrera militar, representaba a la nación española en muchas tomas de posesión de reyes, en muchas embajadas de Europa, etc. Era un hombre que le gustaba llamar la atención, muy mujeriego al parecer, le gustaba dilapidar, le gustaba derrochar toda su fortuna, le gustaba aparentar. Él fue representante de España ante el zar de Rusia, en San Petersburgo. Se dice que tenía casas no solamente en Madrid y en Sevilla, sino también en París, Londres y San Petersburgo, y también se dice, todo esto forma parte de una serie de leyendas que, como podéis imaginar, no están contrastadas del todo, ¿no? Se dice que él daba orden a sus criados de que en todas esas viviendas que tenía repartidas por el mundo se sirviera
diariamente comida y cena por si él aparecía. Imaginaos lo que se podía trasladar en la época, estamos hablando ya de la segunda mitad del siglo XIX, lo que se podía tardar en hacer un viaje de Madrid a San Petersburgo, en caballo, con coches de caballos, ¿no? No lo sé. 15 días, 20 días, un mes, no lo sé. Bueno, pues se cuenta esa leyenda de que era un hombre tan dilapidador o tan exagerado que tenía dada esa instrucción. También hay una leyenda que dicen que cuando el zar de Rusia brinda contigo, las copas con las que se brinda, una vez que se bebe, se arrojan al suelo o se arrojan al río para que nadie más vuelva a poner los labios en una copa que ha sido utilizada por el zar de Rusia. Pues también se cuenta que llevó su propia vajilla, su propia vasos, copas, etcétera, de oro, para que cuando brindaba con el rey, pues esas copas de oro las tiró, el símbolo de, digamos, de poderío, etcétera, las tiró al río Neva, que es el río que pasa por San Petersburgo. Bueno, finalmente este hombre pues acabó arruinando a la casa ducal, y a finales del 19, ya en 1886, todos los bienes, o algunos de los bienes de los Osuna sale a subasta, entre ellos el capricho, ¿vale? Todos los bienes muebles que había en el interior, como los cuadros de Goya. Sale a pública subasta y en el año 1900 la posesión es comprada ya por unos particulares, que es la familia Bauer. La familia Bauer son unos banqueros alemanes de origen húngaro, judíos, que son los representantes en España de una de las bancas más potentes que sigue existiendo hoy en día, que es la banca Rothschild. Ellos compran esta finca y en el año 1900 pues empiezan a darle uso también como finca de recreo, para visitas, para entretenimiento de sus amigos, de sus personas con las que se relacionaban, etc. Los Bauer cuidan muy bien el jardín, tienen hijos, nietos, y hay fotografías de época donde se ve por aquí a los niños jugando con triciclos y con cochecitos, ese tipo de cosas. Pero al parecer les afecta el crack financiero del año 29, con lo cual también entran en bancarrota y ponen la finca a la venta en el año 1931. En ese momento no consiguen venderla, parece ser que piden un precio demasiado alto, no consiguen venderla, van pasando los años y nos asomamos ya un poco al inicio de la Guerra Civil. En 1936, la finca, que sigue siendo titularidad de los Bauer, propiedad de los Bauer, es incautada por el Socorro Rojo Internacional. El Socorro Rojo Internacional es una organización de naturaleza militar, de ideología de izquierdas, como su nombre indica, que lo que hace es procurar educación y ocupación a niños que normalmente son huérfanos de militares o de militares que han fallecido en guerras o lo que sea, o de personas, hijos de personas que no tienen recursos suficientes. Entonces Socorro Rojo Internacional en el año 36 monta aquí una especie de granja escuela, y ya hay muchos reportajes de distintas revistas de la época donde se ve aquí a un montón de niños. Aquí se traen animales, se hacen actividades de huertas, ese tipo de cosas, para dar una educación no solamente teórica, sino también práctica, un poco basada en el contacto con la naturaleza a todos esos niños. Pero eso dura muy poco, porque esto que ocurre a principios del año 36, pues ya sabéis que en julio del 36 se produce el levantamiento militar de Franco y España entra en guerra. La idea es que la guerra pues fuera, como cualquier golpe de Estado, fuera un golpe de Estado rápido, la guerra, que se tomara el poder por parte de los sublevados, pero esto se convierte en una especie de guerra de asedio. Madrid no cae fácilmente como esperaban los sublevados, y al final la guerra dura 3 años, hasta el año 39. De modo que Madrid queda asediada, pero no tomada, sigue estando en manos del gobierno de la República. Los rusos deciden apoyar, como sabéis, al gobierno de la República por motivos de ideología, y a finales del 36, en noviembre del 36, mandan el primer apoyo militar al gobierno de la República. Entran los primeros tanques por el puerto de Cartagena, y esos tanques, con sus tanquistas y sus oficiales, son militares rusos, que son los que vienen a enseñar a los militares españoles a manejar esos aparatos.
llegan hasta el aeródromo de Alcalá de Henares y finalmente acaban aquí dentro del jardín. También hay muchas fotografías de época, ¿vale? Lógicamente ya los niños del Socorro Rojo ya se habían tenido que marchar porque ya España estaba en guerra. Bueno, a partir de ahí se suceden una serie de acontecimientos. Se crea la Defensa de Madrid, la República pone al frente de la Defensa de Madrid al general Miaja. Miaja primero tiene su cuartel general donde está hoy el Palacio de Buenavista, en Cibeles, pero ese es un palacio que no está preparado para resistir los bombardeos, y se traslada a los sótanos del Ministerio de Hacienda, que está en la calle Alcalá. El Ministerio de Hacienda, antes de ser tal ministerio, fue la sede del depósito municipal, tenía unos almacenes subterráneos muy bien resguardados, de muros muy amplios, de muros grandes, y la Defensa de Madrid se traslada ahí. Pero posteriormente, ya en el año 37, deciden venirse aquí, al Capricho. De modo que el general Miaja, con todos sus oficiales, se traslada, ocupa el palacio, transforma las dependencias para uso militar y construye el búnker. Un búnker que nunca se llegó a utilizar porque esta zona no fue bombardeada. Sabéis que todos los bombardeos que hubo en la época y el frente estaba pues, en la zona del Parque del Oeste, el barrio de Argüelles, ciudad universitaria, ¿vale? Él decide trasladar aquí ese Estado Mayor porque por la proximidad del entonces incipiente aeropuerto de Barajas, que era una ridiculez en comparación con lo que es hoy, pero ya existía, también porque, como decía antes, en Alcalá de Henares, no muy lejano de aquí, hay también un aeródromo, era una zona rica en agua, y probablemente porque la cobertura del arbolado de este jardín le podía servir un poco de camuflaje por si en algún momento pudiera haber algún tipo de bombardeos aéreos. El caso es que la aviación de Franco nunca llegó a bombardear el Capricho, no se sabe si porque desconocían que estaba aquí ese Estado Mayor, o incluso hay algunas teorías que piensan que Franco pensaba que todavía estaban por aquí los niños de Socorro Rojo y por eso no lo quiso bombardear. Sea por un motivo, sea por otro, aquí no hubo bombardeos, el búnker se construyó, pero nunca se llegó a utilizar. Bueno, en esos momentos ya de los meses finales de la República, ya sabéis que todo se pone patas arriba, hay un golpe de Estado dentro de la propia República, porque hay dos facciones. Por un lado la facción de Negrín, ¿no?, que es la de resistir hasta morir e intentar aguantar al máximo, pero luego, por otro lado está la posición del coronel Casado, apoyado por Julián Besteiro, que saben que la guerra está perdida ya. De hecho, las grandes potencias como Francia y Alemania ya habían retirado el apoyo al gobierno republicano. Los rusos también, a partir de un momento determinado, dejan de mandar ayuda a España y ya está claro que la victoria va a ser de los sublevados. Pero aún así Negrín pretende resistir, y la otra facción, la de Casado, apoyado por Besteiro, se inclina por negociar con el bando nacional, con el bando sublevado, una rendición más o menos honrosa, por así decirlo. Bueno, al final la guerra acaba, como sabéis, en abril. Todas estas personas pues acaban exiliados. Julián Besteiro, con problemas de salud, muere pocos meses después de una tuberculosis, etc. Y a lo que nos afecta, que yo no me voy a meter ni en temas políticos ni en temas de guerra civil, que tampoco son mi especialidad, el jardín queda en un estado de abandono. Además del Capricho, se construyen una serie de pabellones para vestuarios, servicios, paseos, etcétera, de los militares, de los cuales hoy en día ya no queda ninguno. Lo único que queda es el búnker subterráneo, ¿vale? Bien, la propiedad, no os perdáis de vista, sigue siendo de los Bauer, porque aunque el espacio fue incautado primero por el Socorro Rojo Internacional y luego por las vicisitudes de la Guerra Civil, la titularidad sigue siendo de los Bauer. Los Bauer, cuando acaba la guerra, vuelven al jardín y finalmente en el 1945 se lo venden a una inmobiliaria. Esa inmobiliaria lo que pretende es hacer una explotación económica y comercial del palacio, transformando en un hotel y aprovechando los jardines pues, para hacer campos de deportes, visitas, etcétera. Pero podéis comprender que en esos años, los años 40, los años de la autarquía, etcétera, pues la sociedad española no está para hoteles de lujo, ni para pistas deportivas, ni para nada por el estilo. Hay una escasez absoluta de todo, hay mucho hambre en muchas zonas de España y ese proyecto no sale adelante. La inmobiliaria finalmente pues, se limita a alquilar el jardín pues, para algunas cuestiones, como por ejemplo algunas producciones cinematográficas para sacar algo de dinero. De hecho luego lo comentaré, pero una de las películas más importantes
de la historia del cine mundial, como es Doctor Zhivago, una parte de la película está rodada en los Jardines del Capricho. Esa y muchas películas de serie B muy malas pero muy graciosas, que también os comentaré posteriormente. Bueno, el caso es que el jardín entra en una etapa de declive absoluto, de abandono, de saqueo, hasta que en 1974 finalmente lo adquiere el Ayuntamiento de Madrid. 1974, eso significa que el año pasado, en el año 2024, se cumplieron 50 años del Capricho como parque municipal. Por eso pusimos esa placa que veis ahí, la segunda de abajo. A partir del año 74 el ayuntamiento empieza a hacer algunos trabajos mínimos para cortar ese estado en el que se encontraba de ruina el jardín, rehace el vallado donde estaba suprimido, se había derrumbado directamente, pone un vigilante para intentar que la gente no entre, etcétera. Y un poco más adelante pues empiezan ya en los años 80 una escuela taller que lo que hace es recuperar el jardín de toda esa situación de abandono. Una escuela taller que estuvo dirigida por una persona que conocéis todos perfectamente, que es un arquitecto muy famoso que se llama José María Pérez, más conocido como Peridis. Mucha gente lo conoce por las viñetas estas que hace en El País, pero que es un arquitecto que además ha tenido programas de televisión durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, ahora es un hombre muy mayor, no sé a qué se dedica, y él con un equipo de trabajo de jardineros, cerrajeros, especialistas en todos los oficios que os podéis imaginar, recuperan el jardín y como consecuencia de esa recuperación se concede al Ayuntamiento de Madrid el premio más prestigioso que existe hoy en día en restauración del patrimonio histórico, que es el premio Europa Nostra, que es la plaquita redonda que veis ahí, que se nos otorgó en el año 2001, que por cierto ya sabéis que también ahora se le ha vuelto a reconocer a la restauración que se ha hecho de la Puerta de Alcalá. Bueno, pues a partir de ahí ya pues poco más tengo que contar. Ya una vez que la escuela taller termina su trabajo, el jardín empieza a reabrirse ya con normalidad y llegamos hasta el día de hoy, donde el jardín está abierto, como digo, de sábado, domingos y festivos, cerrado de lunes a viernes, cosa que por desgracia pues cambiará cuando se abra el Museo del Palacio, porque el Museo del Palacio se incorporará a la red de museos municipales, que sabéis que abren a diario, excepto los lunes, que es el único día que los museos están cerrados, con lo cual a partir de finales del 26 o principios del 27 el jardín habrá que abrirlo a diario. Nosotros, los responsables de la conservación del jardín, estamos en desacuerdo, pero la política va por otra línea, con lo cual es bastante probable, insisto, que a partir de esa fecha pues el jardín haya que abrirlo ya a diario, con lo que supone de masificación, de degradación, etc. Termino ya diciendo que esta limitación de usos el ciudadano la entiende. Cuando muchas veces pregunta a la gente ¿por qué no se abre el Capricho a diario? Pues se explica las razones, se explica que es un parque mejor conservado que existe, el parque histórico mejor conservado que existe en Madrid actualmente, absolutamente fiel a su concepción inicial, que tiene unos elementos muy singulares y muy delicados, y en el 99,99% de los casos, cuando esto se lo explicas a los ciudadanos lo entienden, lo apoyan y dicen, pues me parece muy bien, que siga cerrado de lunes a viernes. Bueno, y a partir de ahí, pues esta es un poco la visión general. Ahora vamos a empezar el paseo en sí, me iré parando